Mi esposo finalmente cortó lazos con su madre y hermana tóxicas después de que exigieran que les diéramos nuestra casa a mi cuñada desempleada y su familia. Mis suegros tienen una relación muy tóxica con mi esposo y está empezando a arruinar mi vida. De niño, mi esposo era el favorito, el niño de oro, y mi suegra era muy cercana a él. Jacob me ha contado que como su padre estaba muy ocupado con el trabajo, él y su madre pasaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, he notado que su hermana, Sara, no recibe el mismo trato por parte de mi suegra. Aunque estoy segura de que mi suegra ama a sus 2 hijos, he observado repetidamente que prioriza a mi esposo. Estoy segura de que Sara sentía lo mismo al crecer, por lo que mi esposo siempre ha intentado llenar ese vacío siendo un hermano mayor amable con ella y estando siempre ahí para ella. Pero la verdad es que Sara y mi suegra a veces se comportaban de una manera tan ridícula que cruzaban la línea. Por ejemplo, cuando empezamos a salir, Jacob, recién graduado de la universidad, y mis suegros, incluyendo a Sara, compartían una casa. Mis suegros le habían ofrecido a mi esposo un piso completo para él solo para que pudiera tener su privacidad y recibir a quien quisiera. Por eso, de vez en cuando me invitaba a su casa a pasar la noche con él. Sin embargo, varias veces por la mañana, Sara entraba a nuestra habitación mientras dormíamos sin llamar a la puerta. Como se pueden imaginar, no siempre estábamos vestidos apropiadamente, pero ella actuaba como si todo fuera normal y empezaba a hablar con Jacob sobre temas completamente aleatorios. Esto era muy extraño para mí porque me incomodaba que me viera en lencería. Antes de que alguien lo señale, entiendo perfectamente que Jacob vivía con su familia en ese momento, así que debería haberlo esperado, pero es mucho pedir que llame a la puerta antes de entrar. Supongo que los hermanos pueden ser muy cercanos, pero ella y yo no nos conocíamos muy bien cuando Jacob y yo empezamos a salir, así que me pareció muy grosero. Naturalmente, hablé con acento agudo con Jacob al respecto y le informé que no iría a menos que instalara una cerradura en su puerta. Él estuvo de acuerdo, pero como se pueden imaginar, Sara, que intentó entrar a la habitación a la mañana siguiente sin éxito, empezó a despotricar contra nosotros sobre por qué la puerta estaba cerrada. Empezó a mover y golpear la puerta, suplicándole a su hermano que la dejara entrar. Jacob finalmente la dejó entrar, y ella irrumpió en la habitación, preguntando por qué había puesto la cerradura en primer lugar. Cuando me reconoció, me señaló y empezó a despotricar contra él, preguntando si era por culpa de esta zorra. Me sorprendió lo dura e insultante que sonaba. Jacob le dijo a Sara que quería instalar la cerradura, pero Sara no estaba convencida. Le dijo enojada que eran hermanos y que no debían guardar secretos entre ellos. Jacob le dijo que no tenía secretos, y que había puesto la cerradura para que ella no entrara de repente cuando estábamos dormidos, lo cual era bastante perturbador. Sara giró violentamente la cabeza hacia mí y exclamó que todo era mi culpa, diciendo que me estaba metiendo entre ella y su hermano. Esto fue demasiado para mí, ya que generalmente evito las confrontaciones, así que me excusé para ir al baño. Podía oírla gritar, con Jacob intentando calmarla. Cuando finalmente se fue, Jacob entró para consolarme. Se disculpó por su comportamiento y me informó que volvería a hablar con ella para que también se disculpara conmigo. Cuando llegué el siguiente fin de semana, Sara se disculpó y me ofreció una excusa lamentable, alegando que necesitaba hablar con Jacob urgentemente y que por eso creyó que estaría bien entrar. Jacob le pidió enérgicamente que no nos molestara de nuevo, y ella accedió tímidamente. Aunque este problema parecía estar resuelto, no era la única conducta extraña que mostraba hacia Jacob. Si Jacob y yo discrepábamos en algo, incluso en algo tan trivial como las películas, y Sara estaba presente, ella empezaba a decirle que debía salir con alguien con gustos similares, insinuando que no éramos compatibles. Jacob la miraba con reproche, pero ella simplemente sonreía con suficiencia. Otro episodio fue cuando Sara me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado en un intento de indagar en mi vida. Jacob y yo habíamos sido abiertos sobre nuestro pasado desde el principio, pero no me sentía cómoda hablando de ello con su hermana. Independientemente de lo que yo pensara, me hacía preguntas como, ¿por qué terminó contigo tu ex? ¿No eras lo suficientemente buena para él? O hacía comentarios como, la novia anterior de mi hermano era mucho más atractiva que tú. Todas estas preguntas y comentarios surgían cuando ella y yo estábamos solas. Empecé a sospechar que estaba tratando de jugar conmigo, de desanimarme. Al principio me quedé callada, pero a medida que la situación avanzaba, tuve suficiente. Un día, respondí a sus provocaciones diciendo, me gustaba más la familia de mi exnovio que la de Jacob porque él no tenía familiares entrometidos y controladores. Sara se sorprendió por mi respuesta, lo que la silenció temporalmente.
Aunque Sara tenía una relación extraña con mi esposo, mi suegra no era la excepción. Cuando entré en la vida de Jacob, mi suegra me ignoraba, pero una vez que descubrió que íbamos en serio, empezó a actuar como si estuviera intentando robarle a su hijo. Me ignoraba a propósito en las cenas y reuniones familiares, como si no existiera. Jacob lo veía de vez en cuando e intentaba hablar con ella, pero ella nunca cambiaba. Mi suegra una vez se refirió a mí como estirada y mimada, solo porque mis padres me enviaron a una escuela privada mientras ella era maestra de escuela pública. También sé que intentó convencer a Jacob de que no se casara conmigo, diciéndole que debía buscar una mejor esposa. Afortunadamente, a mi esposo no le importó su opinión y me propuso matrimonio de todos modos. Mi suegra y Sara se sorprendieron al enterarse de que Jacob me había propuesto matrimonio. Ambas me contactaron, diciéndome que era una decisión terrible y que, como Jacob no las escuchaba, yo debía terminar la relación y devolver el anillo. Me pareció muy extraño y me negué, diciendo que estaban cruzando la línea al pedirme que hiciera algo así cuando amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él. Cuando se dieron cuenta de que no podían convencerme, mi suegra cambió de opinión a regañadientes, diciéndome que debía esforzarme por ser la mejor esposa para él y cuidarlo de la misma manera que ella lo hizo durante años. Me sentí bastante ofendida, pero traté de no tomarme sus comentarios demasiado en serio. Sara, por otro lado, me acusó de ser una cazafortunas y afirmó que su hermano merecía a alguien con un estatus más alto. Incluso amenazó con exponerme antes de nuestra boda para que Jacob no se casara conmigo. Después de esta conversación, hablé con acento agudo inmediatamente con Jacob sobre todo. Se sorprendió de lo irrespetuosas que fueron conmigo. Las confrontó, pero mi suegra y Sara siguieron creyendo que yo no era adecuada para él. Jacob me dijo que las ignorara, asegurándome que me amaba independientemente de sus opiniones. A pesar de sus comentarios tranquilizadores, me sentía horrible de que su propia familia no me aceptara. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar nuestra boda nosotros mismos, así que cuando mi suegra se ofreció a cubrir la mitad del costo, la rechazamos cortésmente. Jacob le explicó lo mucho que habíamos trabajado para ahorrar dinero específicamente para esta ocasión. En lugar de alegrarse por nosotros, se enojó aún más, y empezó a decirle a Jacob lo triste que estaba de que él ya no la necesitara. Sin embargo, el padre de Jacob parecía estar muy contento con nosotros. A diferencia de su hermana y su madre, su padre era muy tranquilo y nunca tuvo ningún problema con nuestra relación. Como mi suegra seguía quejándose con Jacob, llegamos a un acuerdo diciéndole que nos encantaría que ella organizara la cena de ensayo para nosotros. Ella aceptó, y le agradecimos su generosidad. Sin embargo, cuando se acercaba la boda, los acontecimientos dieron un giro inesperado. El primer incidente ocurrió cuando Sara se invitó a cenar con nosotros, diciéndole a Jacob cuánto lo extrañaba. Jacob y yo vivíamos solos después de nuestro compromiso, así que asumimos que realmente quería pasar tiempo con su hermano. Aceptamos, y Jacob me preguntó directamente si me sentía cómoda cenando con ella. Accedí a regañadientes, sin querer ser desagradable con mi futura cuñada. Mientras disfrutábamos de la cena, Sara de repente empezó a hablar de cuánto despreciaba a las parejas infieles, afirmando que los infieles no eran más que basura inútil. La miramos, curiosos por saber a dónde quería llegar con esto. Entonces, de la nada, me miró directamente a los ojos y me preguntó qué se sentía ser una basura inútil. Fruncí el ceño con perplejidad mientras Sara empezaba a despotricar, acusándome de tener una aventura con mi compañero de trabajo Zach. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Jacob, también perplejo, le preguntó qué quería decir con eso. Sara sacó con orgullo fotos mías y de uno de mis compañeros de trabajo, agitándolas y afirmando que me había pillado con las manos en la masa. Sabía que nunca le había sido infiel a Jacob, así que tenía curiosidad por saber por qué asumía que tenía una aventura. Mirando las fotos, parecían completamente inocentes. Es cierto que Zach y yo éramos compañeros de trabajo cercanos, pero solo porque empezamos al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente cuando cometíamos errores, para que nuestro gerente no nos criticara. Zach incluso tenía novia, lo que Jacob sabía. No tengo código en mi teléfono, y siempre he sido abierta con Jacob sobre todos mis colegas. Sara había convertido estos momentos agradables capturados en fotografías en algo que no eran. Evidencia de una aventura ficticia. En realidad, estaban lejos de serlo. Sus falsas acusaciones me irritaron, ya que era obvio que estaba tratando de dañar mi reputación y perturbar mi relación con Jacob. Antes de que pudiera defenderme, Jacob, atónito y visiblemente molesto, intervino para ayudarme.
Le preguntó a Sara por qué me seguía y me fotografiaba con mis compañeros de trabajo en lugares públicos sin su permiso. Cuando Sara escuchó esto, empezó a racionalizar su comportamiento, alegando que simplemente quería investigarme porque yo no era de su estatus, y que temía que me casara con Jacob para robarle su dinero. Jacob le dijo inequívocamente que sus acusaciones eran falsas y que estaba creando un drama adicional de la nada. Trató de razonar con ella, diciéndole que dejara de difundir mentiras e intentar destruir nuestra relación, pero Sara insistió en que Jacob abriera los ojos a la obvia aventura que estaba ocurriendo. Yo también traté de aclarar que solo éramos compañeros de trabajo, pero Sara insistió en sus acusaciones. A medida que sus acusaciones se volvían más graves, el ambiente se tensó. Ya había tenido suficiente y le informé que iba a presentar una denuncia policial contra ella por fotografiarme y acosarme ilegalmente. Su mirada se llenó de terror mientras preguntaba si hablaba en serio. Le informé que tenía todas las pruebas. Me había seguido a propósito y había tomado esas fotos sin mi permiso, tratando de difamarme con mentiras ridículas. Sara miró a Jacob y luego a mí, argumentando que hizo todo para proteger a su hermano y que no era para tanto. Empezó a suplicarle a Jacob que hablara conmigo, preocupada de que si presentaba una denuncia, pondría en peligro su carrera y su futuro. Le dije con firmeza que solo podía salvarse a sí misma en este momento. Sara preguntó qué quería. Le aseguré que no presentaría la denuncia si se mantenía alejada de mi vida. Sara no tenía otra opción para escapar de la situación en ese momento. Miró a su hermano en busca de apoyo, pero Jacob me defendió, diciéndole que debía estar agradecida de que estuviera dispuesta a dejarlo pasar porque lo que había hecho estaba claramente mal. Sara aceptó a regañadientes mantenerse alejada de mí, y no hemos hablado desde ese día. Jacob todavía tiene una relación con ella, pero ella nunca ha vuelto a hablarme. El segundo incidente ocurrió poco antes de nuestra boda, en la cena de ensayo. Mi suegra, que había insistido en planear la cena, rechazó nuestra oferta de ayuda de cualquier manera. Nos dijo que se encargaría de todo. Sin embargo, cuando llegamos, era evidente que los preparativos estaban lejos de lo que habíamos anticipado. La cena de ensayo tenía manteles de plástico en mesas de picnic y comida mexicana fría. Mi suegra estuvo molesta durante toda la cena, lo que empañó el ambiente festivo. Bebió en exceso y empezó a comportarse de forma inapropiada con los invitados, diciendo repetidamente lo mucho que esperaba que la boda terminara y lo estresante que había sido, a pesar de que no había contribuido económicamente ni ayudado con la planificación. Finalmente, mi suegro se enfadó y se la llevó. Sara intentó excusar las acciones de su madre, pero mi suegro se negó a escuchar. Como se pueden imaginar, todo el asunto fue un fiasco, y empecé a preocuparme de que tanto mi suegra como Sara arruinaran la boda al día siguiente. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera discusión. Le dije enérgicamente que tenía que desinvitar a Sara y a su madre porque, basándome en sus acciones, seguramente intentarían eclipsarnos en la boda. Mi esposo protestó airadamente, prometiéndome que su padre estaría presente y no les permitiría salirse con la suya. Frustrada, le prometí que si no las desinvitaba, no habría boda al día siguiente. Jacob estaba claramente sorprendido por mi exigencia, e incluso sabiendo lo extrema que sonaba, estaba preocupada por lo que podrían hacer. No quería volver a pasar vergüenza delante de mi familia y amigos el día de nuestra boda. Jacob definitivamente carecía de límites firmes, pero esperaba que este ultimátum le hiciera darse cuenta de cuánto estaba interfiriendo su familia en nuestra relación. Afortunadamente, Jacob entendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su padre temprano en la mañana para informarle que su madre y su hermana estaban desinvitadas. Phil no pareció sorprendido y le prometió a Jacob que se aseguraría de que mi suegra y Sara no aparecieran allí inesperadamente. Poco después de nuestra conversación con Phil, mi suegra y Sara empezaron a contactar a Jacob constantemente, aparentemente tratando de convencerlo de que las dejara asistir a la boda. Sin embargo, Jacob les dijo enérgicamente que no se sentía cómodo teniéndolas allí debido a cómo me habían tratado durante nuestra relación. Al oír esto, mi suegra empezó a acusarme de ser una mala influencia e interferir en la relación con su hijo. Sara intentó discutir con él, pero Jacob estaba seguro de su decisión. Me sentí horrible de que Phil no pudiera asistir a nuestra boda por culpa de su esposa e hijas. Incluso me arrepentí de haber dado el ultimátum. Pero todo mi remordimiento desapareció cuando descubrí por algunos de los primos de Jacob que Sara y mi suegra habían planeado usar vestidos blancos en nuestra boda. Los primos me informaron que en su grupo de WhatsApp familiar, que solo tenía miembros femeninos, Sara había animado a las demás a vestirse de blanco también, diciendo que no había razón para que la novia fuera la única.
Me sorprendió lo bajo que caerían solo para hacerme daño. Después de saber esto, me alegré de que no hubieran sido invitadas. Jacob extrañaba a su familia, pero podía entender mi punto de vista. En general, tuvimos una boda encantadora, y nadie intentó eclipsarnos. Desde ese día, mi suegra y Sara han dejado de hablarme por completo, lo cual me parece perfecto. Solo invitaban a Jacob a cenar o a eventos especiales, lo que no me molestaba en absoluto. Phil, por otro lado, siempre fue amable conmigo, y nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años. Jacob y yo ahorramos dinero minuciosamente y finalmente compramos una casa nueva este año. Era nuestra primera casa, y estábamos encantados de poseer algo tan significativo. Los padres de Jacob y Sara vinieron a visitarnos para una pequeña celebración de inauguración, pero yo fui a ver a mis padres y pasé tiempo con mi familia. Ahora, al grano, mi suegra me contactó inesperadamente el mes pasado. Esto fue realmente sorprendente porque mamá y yo no habíamos hablado desde el día en que me casé con Jacob. Sorprendentemente, me preguntó casualmente por mi bienestar y mis circunstancias de vida. Me sorprendió su inesperado interés, pero respondí amablemente. Luego me preguntó qué se sentía vivir en una casa tan espaciosa solo con Jacob y conmigo. Sus comentarios me dolieron ya que Jacob y yo habíamos estado tratando de concebir durante mucho tiempo, pero no pudimos hacerlo debido a problemas de infertilidad. Jacob y yo habíamos llorado la idea de nunca tener hijos, pero gradualmente lo aceptamos. Cuando recibí la noticia por primera vez, le informé a Jacob que si quería casarse con otra persona y tener hijos, podía divorciarse de mí. Pero Jacob siempre se había quedado a mi lado, asegurándome que estaba bien no tener hijos siempre y cuando nos tuviéramos el uno al otro. Nuestras familias estaban al tanto de esto, así que el comentario de mi suegra fue muy doloroso. Luego me dijo que Sara estaba embarazada de nuevo. Me sorprendió porque este sería su sexto hijo. Jacob me había contado que su esposo estaba desempleado y no creía en usar anticonceptivos, lo que resultaba en estos embarazos accidentales. El novio de Sara era la encarnación de la pereza, sin hacer nada en la casa para ayudarla a ella o a los niños. He oído por Jacob que trata a Sara como una criada personal. Nunca paga ninguna factura en la casa. Sara trabaja en varios trabajos a tiempo parcial, mientras que él pasa todo el día jugando videojuegos. Independientemente de cuánto le haya hablado todo el mundo, Sara nunca rompe con él. Mi suegra continuó diciendo que como Sara ya no podía permitirse trabajar durante su embarazo, pensó que Jacob y yo deberíamos ceder nuestro apartamento porque era demasiado grande para una pareja sin hijos como nosotros. Me sorprendió su exigencia y me costó encontrar las palabras. Le pregunté si estaba bromeando, pero mi suegra respondió que hablaba en serio, que Sara y su esposo merecían vivir en una casa más grande. Sin embargo, como no tenía suficiente espacio en su propia casa para alojarlos, los invitó a venir con nosotros. El peso de su noticia flotaba en el aire mientras luchaba por mantener la compostura en medio de la tormenta emocional. Le enfaticé que esta era nuestra casa, que todavía estábamos pagando, y que la idea de que alguien más se mudara sin nuestro permiso era intrusiva y ridícula. Sin embargo, mi suegra dijo que ya había hablado con Jacob, quien supuestamente había consentido esto. Esto era extraño porque Jacob y yo siempre éramos abiertos el uno con el otro, y sabía que me lo habría dicho si hubiera aceptado que su hermana y su familia se quedaran con nosotros. Le dije firmemente a mi suegra que como la casa nos pertenecía a Jacob y a mí, él no podía dar permiso sin mi consentimiento. Nadie podía residir aquí a menos que ambos estuviéramos de acuerdo. Para llegar a una solución, le dije que estaría encantada de alojar a Sara y a su esposo por unos días si lo deseaban, pero que no podían quedarse permanentemente. Mi suegra, por otro lado, empezó a gritar, argumentando que como no era responsable, estaba obligada a hacer espacio para Sara y su esposo. También me aseguró que si cumplía con sus demandas, todos los problemas anteriores serían perdonados. Enfurecida, dije cínicamente: claro, estaré encantada de dejar que ocupen nuestro lugar. Pero verás, todavía la estamos pagando, y estoy segura de que si Sara y su esposo se mudan, no ayudarán con la hipoteca ni las facturas. Entonces, ¿qué te parece si asumes alguna responsabilidad y contribuyes a sus gastos de manutención? Te agradecería que cubrieras la hipoteca, y nosotros nos encargaremos del resto. Por supuesto, con un solo trabajo, definitivamente necesitarás un segundo para cubrir los pagos de la casa. Por favor, házmelo saber cuándo planeas conseguir ese segundo trabajo. Al oír esto, mi suegra explotó de ira, gritando y expresando su descontento. Dijo que era una locura que quisiera que pagara la hipoteca, y yo respondí que era igual de ridículo que esperara que nos encargáramos de la familia de Sara y les permitiéramos mudarse. Esto la enfureció aún más,
y continuó gritando, mientras yo sonreía con satisfacción. Finalmente colgó la llamada cuando vio que no cedería a sus demandas. Poco después, Sara llamó y me gritó por atreverme a pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Continuó diciendo que siempre supo que era una cazafortunas. Le informé que ella era la cazafortunas, intentando vivir con nosotros sin contribuir. Agregué que si quería saber quién era la verdadera cazafortunas, podía mirar a su propia pareja, que no hacía nada para ayudarla. Esto pareció silenciarla. Le dije firmemente a Sara que podía discutir conmigo todo lo que quisiera, pero que nunca dejaría que su familia entrara en nuestra casa a menos que aceptaran ayudar con la hipoteca. Me acusó de ser cruel y de anteponer el dinero a la familia. Las tornas habían cambiado y me sentí aliviada al pensar en defenderme y negarme a ceder, tomando el control de mi casa. Sin embargo, me siento un poco mal pensando en mi ex esposo, y estoy aquí en Reddit preguntándome si lo que he hecho me convierte en la villana. Actualización 1. Gracias a todos los que han expresado su apoyo. Para responder a la pregunta más crucial que todo el mundo sigue haciendo, ¿por qué mi suegra nos exigiría algo tan estúpido? Es porque siempre se ha creído con derecho a todo. Claramente, mi esposo ha tolerado esta farsa durante demasiado tiempo y él y yo necesitamos sentarnos y tener una conversación seria al respecto. Es desgarrador cómo mi suegra puede mentir sobre su propio hijo para salirse con la suya. Mi cuñada es un peón en su juego, haciendo lo que su suegra desea porque mi suegra siempre ha favorecido a mi esposo. Sara simplemente escucha lo que dice su madre con la esperanza de obtener favores también. En esta situación, Sara saldría ganando porque podría confiar en que nosotros pagaríamos sus gastos y cuidaríamos de sus hijos mientras su inútil esposo no hacía nada. Estoy esperando a que mi esposo regrese de su viaje de negocios para que podamos hablar. No quiero discutir esto por teléfono porque es demasiado importante. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Como indiqué anteriormente, estaba esperando a que mi esposo regresara. Cuando regresó, finalmente nos sentamos y hablamos. Le conté cómo su madre había llamado y exigido que le diéramos nuestra casa a su hermana y su familia. Jacob estaba definitivamente sorprendido, así que le conté toda la historia. Luego dijo que no tenía ni idea de nada de eso. Antes de su viaje, su madre solo le había dicho que su hermana estaba embarazada. Eso era todo lo que sabía sobre la situación, y no tenía ni idea de que su madre haría exigencias tan irrazonables. Le dije enérgicamente que esperaba que hablara con su madre y se ocupara del asunto porque ya no podía soportar a su familia. Él estuvo de acuerdo. Jacob confrontó a su madre y le preguntó por qué me había mentido sobre él. Cuando la pillaron con las manos en la masa, mi suegra intentó retractarse, afirmando que en realidad no había mentido. Dijo que sabía que Jacob no tendría ninguna objeción a que su hermana se quedara con nosotros, así que tomó el asunto en sus propias manos y se dirigió a mí personalmente. Jacob la interrumpió y le preguntó por qué pensaba que estaría de acuerdo con que Sara y toda su familia se mudaran. Mi suegra explicó que como Jacob y Sara eran cercanos, él naturalmente querría apoyarla permitiendo que su familia se mudara. Al oír esto, cerré los ojos con disgusto, pero permanecí en silencio, permitiendo que Jacob se encargara de su madre. Jacob luego le dijo firmemente que no iba a dejar que Sara, su esposo desempleado y sus 6 hijos se mudaran con nosotros. También declaró que ella no tenía autoridad para obligarnos a cuidar de ellos. Mi suegra empezó a gritar, afirmando que Sara necesitaba ayuda desesperadamente en este momento. Pero Jacob le informó que no era nuestro trabajo, y que si quería ayudar, podía cuidar de Sara ella misma. Mi suegra luego dijo que Phil no los quería en su pequeña casa, aunque nosotros vivíamos en una casa más grande y podíamos ayudar fácilmente. Incluso tuvo el descaro de sugerir que, como yo no tenía hijos, ayudar a los hijos de Sara me haría sentir realizada. Abrí los ojos con sorpresa, pero por primera vez, noté que la cara de Jacob cambiaba de color. Se enfureció con ella, afirmando que no tenía derecho a decir cosas tan groseras sobre mí y que no podía usar eso para obligarme a cuidar de los hijos de Sara. Jacob continuó diciendo que Phil no quería tener nada que ver con Sara desde que se había convertido en una máquina de parir hijos y que estaba harto de ambas. Mi suegra intentó retractarse de nuevo, pero Jacob no lo toleró. Le informó que había hecho todo lo posible por mantener una relación positiva con ellas, incluso después de que me hubieran faltado al respeto repetidamente, pero que ya no podía soportarlo. Mi suegra le suplicó, pero Jacob le aseguró que esta era nuestra casa y que yo era su esposa. Cualquiera que me ofendiera también lo faltaba a él al respeto, y no merecían estar en su vida. Jacob terminó la llamada con esas últimas palabras. Desde entonces, no ha hablado con Sara ni con su madre. Phil llamó a Jacob para hablar,
Y después de escuchar toda la historia, entendió por qué Jacob había tomado una decisión tan drástica. Phil se disculpó conmigo en nombre de su esposa, pero le informé que no era su responsabilidad. Actualización 3. Han sido 2 semanas interesantes. Mucha gente sugirió que instalara cámaras alrededor de nuestra casa en caso de que mi suegra y Sara quisieran aparecer y causar un alboroto. Así que compré varias cámaras en línea y las instalé. Por suerte, aparecieron el fin de semana pasado, golpeando mi puerta mientras estaba sola en casa. Cuando las vi a través de la cámara, llamé rápidamente a Jacob, quien me dijo que estaba en camino. Abrí la puerta, y allí estaban, mi suegra y Sara, ambas furiosas. Me pidieron que las dejara entrar, pero me negué y les dije que si tenían algo que decir, podían hacerlo desde afuera. Mi suegra empezó a despotricar contra mí, acusándome de ser insensible, codiciosa y egoísta. Le informé cortésmente que esta era nuestra casa y que no tenían derecho a entrar sin ser invitadas. Continuó su diatriba, sin saber que las cámaras estaban grabando cada momento. Le recordé nuestra conversación anterior, enfatizando que no cedería nuestra casa para Sara y su familia, y que si tenía algo más que decir, podía esperar el regreso de Jacob. Sara entonces empezó a gritar, acusándome de romper la familia sin razón, de ser una cazafortunas y de intentar alejar a su hermano de ellas. Les informé que todo lo que decían estaba siendo grabado y que usaría las imágenes para obtener una orden de restricción si fuera necesario. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando mi suegra exclamó que no me atrevería a hacer eso. Sonreí y le informé que si no abandonaban la propiedad inmediatamente, recibirían una notificación legal muy pronto. Esto las preocupó, y Sara intentó convencerme de que estaba exagerando, diciendo que no era un gran problema. Afortunadamente, Jacob llegó en ese preciso momento. Se acercó a ellas casualmente, preguntando qué estaban haciendo. Mi suegra corrió a abrazarlo, pero él se resistió y exigió enérgicamente por qué habían venido. Sara declaró que yo estaba tratando de controlar su vida separándolo de ellas y que habían venido a enfrentarme. Jacob reiteró que era su decisión evitar el contacto, y que no quería tener nada que ver con ninguna de las dos. Mi suegra pidió perdón, pero Jacob simplemente les dijo que abandonaran la propiedad o llamaría a la policía. Estaban visiblemente sorprendidas, aparentemente no anticipando esta reacción de su parte. Jacob continuó diciendo que si alguna vez volvían a aparecer en nuestra casa, contactaríamos a la policía y las haríamos sacar por la fuerza. Se fueron, devastadas, pero a Jacob ya no le importaba. Me sentí aliviada de que mi esposo finalmente me hubiera defendido. Jacob ahora ha hablado con Phil, quien estaba tan sorprendido como nosotros de que mi suegra y Sara hubieran actuado a sus espaldas para aparecer inesperadamente. Phil nos informó que teníamos razón al no dejarlas entrar y expresó su disgusto por su comportamiento. Con Jacob siendo tan firme acerca de echarlas, dudo que se atrevan a regresar a nuestra propiedad. Si lo hacen, contactaré a un abogado de inmediato. Me alivia que mi esposo finalmente haya aprendido lo tóxica que es su familia, y espero que esta sea mi última actualización. Estoy lista para pasar página de esta situación y continuar nuestras vidas en paz.